Nacional. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente los créditos del programa. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción y moderación Fernando Fernández. Entramos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene la cuenta en Twitter, @DHMonitor, y también @FM_Fernández, y las etiquetas Monitor de DH y Observa Crímenes. Correo electrónico, fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 29 de septiembre de 2021, tenemos el grato placer de contar con la presencia de Mariana Romero. Mariana Romero es una brillante abogada venezolana, especializada en derechos humanos, no solamente en Venezuela, es egresada de la Universidad Católica, sino que ha tomado cursos en Harvard, en la American University, y en distintos centros educativos, como por ejemplo la Universidad de York, Inglaterra. Es una persona muy experimentada, tuvo también el prestigioso cargo y responsabilidad de ser vicepresidenta de la Junta Nacional de Amnistía Internacional. Y por último, de las cosas que podemos mencionar de su extensísimo currículum, ahora trabaja como coordinadora académica y profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Mariana, ¿cómo estás? Fernando, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes en este espacio. Estamos encantadísimos de tenerte, Mariana, porque eres una persona muy destacada y además has tenido un rol, digamos, de conducción, de liderazgo en materia de opinión y sobre todo en la actuación, el activismo en relación a los derechos humanos. Son muchas las cosas que se nos ocurren preguntarte, pero quisiera que tú abrieras tu apreciación de lo que ha sido el informe de determinación de los hechos de la famosa misión que ha sido designada por el Consejo de Derechos Humanos y que apenas la semana pasada, el viernes, las impresiones y luego entramos en detalles. Adelante, Mariana. No, gracias Fernando por tus palabras y de verdad un placer además compartir contigo, quien también tienes una experiencia y muy apreciado también por mi parte. En relación al tema que nos compete el día de hoy, el segundo informe presentado el 16 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, debemos decir que una vez más este órgano internacional que ha sido creado y establecido específicamente para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela ha sido fundamental y muy importante de cara a los procesos y avances en relación a la verdad, a la justicia y la reparación que requieren las víctimas. Recordemos que en el año 2020 ellos ya presentaban un informe en relación a las investigaciones que habían hecho sobre violaciones y crímenes graves como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Pero en esta oportunidad se centraron en cuál ha sido el rol del sistema de justicia venezolano en todo este sistema de represión, en toda la política represiva. Y sus hallazgos han permitido evidenciar una vez más lo que ya organizaciones de derechos humanos en Venezuela y otros entes internacionales habían venido manifestando de justamente el protagonismo que
tanto por acción o por omisión el sistema de justicia en pleno ha tenido en Venezuela y su responsabilidad en la comisión de estas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad e incluso la impunidad. Además, haciéndolo bajo un estándar de investigación de motivos razonables para considerar, y así han afirmado que en Venezuela existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y graves violaciones, así como también que el sistema de justicia venezolano, por injerencias políticas en conjunto con otros poderes del Estado, ha tenido pues un papel protagónico en todo lo que ha sido la política de represión y criminalización a las personas vistas o consideradas como opositoras al Estado venezolano. Sí, hay varias cosas que a mí me parecen llamativas de este informe. Primero, la metodología utilizada, ¿no? Que yo creo que rinde con el más riguroso estándar internacional en la materia, porque consultaron a víctimas, también recibieron testimonios tanto de funcionarios del Poder Judicial como de la Fiscalía, actuales y que también fueron funcionarios hasta hace un tiempo. Y luego de eso consultaron a expertos de tal manera que una verificación, no solamente la documentación de los hechos, sino también una verificación y un contraste para llegar a una conclusión, como tú acabas de afirmar, hay motivos razonables para pensar que hay crímenes de lesa humanidad y que el Poder Judicial y que el sistema de justicia completo ha tenido un papel preponderante en esto, ¿no? Entonces, yo creo que este foco sobre el Poder Judicial y el sistema de justicia en líneas globales es novedoso. Y además es novedoso, es muy importante. Pero quisiera saber qué piensas tú de si esto puede tener algún impacto o no en lo que viene estudiando la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Sí, si bien estos órganos, es decir, la Fiscalía, la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional Independiente, son órganos con una naturaleza y mandato distinto, sí es importante resaltar que las investigaciones y los aportes que la misión ha podido ofrecer y que sigue ofreciendo en el marco del proceso del examen preliminar que se está llevando a cabo en el seno de la Corte Penal Internacional, es fundamental para poder avanzar. Recordemos que ya la anterior fiscal, la señora Fatou Bensouda, había concluido que existían bases razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes, al menos desde abril de 2017. Y esta información pues, es presentada además luego de que ya la misión internacional había consignado su primer informe conclusivo. Otro punto importante a resaltar es que en el marco de estos procesos internacionales, el principio de complementariedad es fundamental para activar y dar continuidad a estos procesos. Por lo que hemos visto que la Fiscalía venezolana y en general el Poder Público venezolano recientemente ha hecho ver como si estuviesen generando avances en materia de justicia. Avanzando algunos casos, presentando algunas informaciones, haciendo inicios para unas posibles reformas del sistema de justicia. Esto lo creemos con el fin no de tener una voluntad política real de proveer justicia frente a las violaciones de derechos humanos, sino un poco para retrasar o entorpecer los procesos que se están llevando en el marco de los organismos internacionales. Ahora bien, este nuevo aporte que hace la misión internacional evidencia que a pesar de que el Estado venezolano esté dando esta apariencia o pretendiendo dar esta apariencia, la realidad y los hechos demuestran otra cosa, que es que el propio sistema de justicia, partiendo del Tribunal Supremo de Justicia, su cabeza, hasta llegar a las fiscalías, las cortes más pequeñas, han tenido y siguen teniendo un rol por distintas causas, sea injerencia política, sea por temas asociados a corrupción, entre otras distintas causas, la falta de independencia, etcétera, que demuestran que en Venezuela puede decirse que efectivamente hay complementariedad porque no existen procesos internos que garanticen la rendición de cuentas efectiva de aquellos responsables o perpetradores de los distintos crímenes y graves violaciones de derechos humanos que se han cometido. En este sentido, la Corte Penal Internacional
tiene nuevos elementos para que su actual fiscal, el nuevo fiscal, pueda finalmente avanzar en determinar si el examen preliminar sobre Venezuela 1 finalmente pasa a una fase de investigación. Mira, y realmente es muy buena tu explicación, pero pensando en que muchas veces el público que nos escucha no está familiarizado con esta nueva disciplina que es el derecho penal internacional. Tú has mencionado la palabra complementariedad, y yo noto que hay mucha gente que piensa que la Corte Penal tiene una competencia directa, sustitutiva de la nacional. ¿Tú puedes explicarnos un poquito qué es eso de complementariedad y en qué se diferencia con otra palabra también que se oye a veces, que es subsidiariedad? Es decir, ¿qué es la complementariedad y en qué se diferencia de una competencia directa o primaria y de una competencia subsidiaria? Esa es la pregunta. Sí, aquí es muy importante destacar que el propio Estatuto de Roma habla de que pues para que puedan activarse y desarrollarse los procesos en el seno del derecho internacional penal es necesario, como veníamos conversando, que se tenga presente este principio de la complementariedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que en instancias internas, en la jurisdicción interna de cada país, no exista un proceso adecuado de rendición de cuentas, que se pueda alcanzar realmente la justicia frente a las distintas violaciones o abusos que se hayan podido haber cometido. Pero también es necesario que estos procesos de justicia vayan más allá de solo la sanción a determinados autores materiales de estas violaciones. Es necesario abordar todo lo que sería la cadena de mando, ir hacia aquellos altos funcionarios que han diseñado la política represiva, que han dado las órdenes. Importantísimo también que, y algo que ha pasado en el caso venezolano, es que recientemente, como mencionaba anteriormente, se han reiniciado o acelerado ciertos procesos o algunos casos emblemáticos y se han sancionado o condenado a algunos responsables, pero estas sanciones tienen que estar ajustadas con y ser equivalentes con el tipo de violación y el tipo de crimen que se cometió. Es decir, si un funcionario cometió tortura y una víctima fue asesinada por actos de tortura, la sanción y la condena del funcionario responsable no puede ser homicidio preterintencional, por ejemplo, que han sido algunos de los casos que han ocurrido. Entonces, cuando hablamos de complementariedad, esto quiere decir no solo que el país no garantice justicia, sino que que estos procesos que se estén llevando a cabo no se ajusten a los estándares internacionales y a los estándares necesarios para garantizar procesos efectivos de verdad, justicia y reparación en función de pues todo lo que sería, en el caso de la Corte Penal Internacional, los crímenes internacionales, en el caso venezolano específicamente, que se están estudiando, que son crímenes de lesa humanidad. Es de entender entonces, a raíz de tu explicación tan completa y tan pedagógica, que entonces estas investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía con gran despliegue de información, de unos 1000 casos que están investigando, no tienen sentido para la Corte Penal Internacional, en el sentido siguiente: no están enfocándose en los superiores de la cadena de mando y no ponen evidencia que ellos son quienes tienen el control de la organización, sino que se enfocan en casos, digamos, incidentales, donde hay un autor inmediato, que nada tiene que ver con esa obediencia a las órdenes, o con, digamos, lo que es la cultura institucional de disparar primero y averiguar después. ¿Es eso lo que tú estás queriendo decir? Sí, efectivamente, lo que estamos viendo en Venezuela es eso, que desde la Fiscalía y algunos tribunales están investigando ciertos casos, algunos que han sido bastante emblemáticos, y se sanciona de alguna manera, se condena al autor mediato, al autor material, sin abordar los problemas estructurales que vienen desde una cadena de mando, desde la existencia de una política de criminalización, de represión, de persecución a una población, a un grupo de población civil, en este caso considerada disidente, que pues en la exigencia
exigencia de derechos, en la exigencia por la reivindicación de las libertades fundamentales, de la vigencia de la Constitución, ha sido objeto por motivos políticos de persecución, de detención arbitraria, de tortura, y pues es necesario en este sentido la rendición de cuentas de todos estos responsables y perpetradores, más allá de la autoría material, sino también de la autoría intelectual, y por eso un proceso ante la Corte Penal Internacional, en función además de los avances que ya la misión internacional ha hecho con la identificación de algunos de estos autores, pues es fundamental para que en Venezuela podamos avanzar realmente a procesos de justicia que garanticen la reivindicación de los derechos de todas las víctimas. Sí, sin duda yo creo que es bien importante esa precisión, ¿no? Porque bien decías tú, repitiendo algunas de las palabras que menciona el informe, esta actividad persecutoria, eliminando derechos, no solamente va contra los opositores reales, es decir, los que hacen, los que son adversarios desde el punto de vista político, porque tienen otra ideología, porque tienen otro partido, etcétera, sino también con aquellos que menciona el informe, que son percibidos como opositores. Y se les aplica una política de enemigos, es decir, con una visión militar. Y yo creo que eso es bien importante destacarlo, ¿no? ¿Qué piensas tú de esa percepción de quién es el adversario, el enemigo, dentro de las víctimas que están aconteciendo? Creo que este punto, Fernando, es sumamente importante para poder entender lo que está sucediendo en Venezuela, porque lo que el Estado venezolano ha hecho, pues con un corte desde sus inicios autoritario, militarista, ha sido para mantenerse en el poder, ejecutar todas sus acciones desde la reforma institucional, las reformas legales, hasta la represión, la ejecución de la represión, bajo la lógica del enemigo interno, donde cualquier persona que se oponga, que cuestione, que exija al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales es vista y considerada como enemigo, y en consecuencia es objeto de represalia, de persecución, de distintas agresiones. Y aquí es importante destacar que ya la misión internacional de determinación de hechos ha justamente denunciado esta situación de cómo el uso de la lógica del enemigo interno es aplicada en contra de personas vistas, consideradas o que son opositoras u opositores manifiestos al gobierno, pero también se ha extendido a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos que se encuentran documentando, denunciando y acompañando a las víctimas en sus procesos de búsqueda de justicia. De hecho, en el mes de marzo, en la intervención oral que hacía la misión internacional, ya hablaban de cómo esta lógica y el uso de la lógica del enemigo interno se aplicaba también en contra de las organizaciones de derechos humanos, y en el informe presentado recientemente también se evidencian algunos casos donde personas defensoras de derechos humanos han sido objeto de toda esta política represiva y de control social del Estado. Y recordemos que esta lógica del enemigo interno se ha basado y se basa en la doctrina de la seguridad nacional que se implementaba en incluso los años 80, en todo lo que fue los conflictos de Centroamérica, etcétera, y que hoy en día en Venezuela se sigue aplicando, y vemos incluso, si recordamos los estados de excepción del año 2016, ¿cuál era su justificación? La protección del Estado venezolano frente a ataques de enemigos externos y enemigos internos de la paz y la soberanía nacional. Entonces vemos como incluso en instrumentos normativos el Estado ya sienta las bases para ejercer y para facilitar institucionalmente la persecución, la criminalización y la represión. Entonces aquí volvemos con la importancia del informe de la misión, con los procesos que además se están llevando a cabo en el marco de la Corte Penal Internacional, para que se entienda que lo que existe en Venezuela efectivamente es una política de criminalización, represión y control social basada en la lógica del enemigo interno, donde las personas, como decía, que defienden, promueven, exigen derechos y el respeto a sus libertades, pues son víctimas de represalias y agresiones por parte del Estado. Sí, sin duda, yo pienso que es bien importante este tema del enemigo interno, porque es una generalización de esos opositores hacia cualquier persona, un tweet o que salga a la calle a protestar porque no tiene teléfono, porque se le fue el agua, porque no tiene electricidad, porque no tiene gas, porque no consigue leña, por cualquier motivo. Entonces pasa a la lista de enemigos u opositores
y en realidad no están haciendo una oposición política, no están aspirando al poder. Lo que quieren es el servicio básico al cual tienen derecho y por el cual pagan, ¿no? Pero mencionabas algo muy importante dentro de esta amplitud y generalización de los ataques, y es el tema de los defensores de derechos humanos. Y justamente hoy en la mañana, el secretario general de la ONU presentó su informe sobre represalias hacia colaboradores de la ONU, dentro de los cuales están defensores de derechos humanos y actores fundamentales en el tema de derecho humanitario, como Azul Positivo, por ejemplo, para citar un caso. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Porque son personas que están libres de toda sospecha, están colaborando con una misión humanitaria de primer orden y colaborando con la ONU. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, aquí este informe además se suma a ya otros donde el mecanismo de represalias del secretario general ya había mencionado casos de Venezuela. Desde el Centro para los Defensores y la Justicia, que es una organización que dirijo también, justamente nosotros monitoreamos toda la situación de criminalización y persecución de personas defensoras en el país. Y en lo que va de año hemos visto cómo ha ocurrido un incremento considerable de los ataques y agresiones justamente contra este grupo de personas y organizaciones que se encuentran en el terreno documentando y denunciando la situación de violación de derechos humanos. De hecho, hasta entre el 1 de enero y finales y el 31 de agosto, la organización ha documentado más de 500 agresiones en contra de quienes están defendiendo y exigiendo derechos humanos, de quienes están haciendo labores humanitarios, casos emblemáticos como el de Azul Positivo, que está reflejado justamente en el informe del secretario general, el caso de también los defensores de Fundarredes que están aún privados ilegítimamente de su libertad, u otros casos también por cooperar con la Misión Internacional de Determinación de los Hechos que se reflejan en este informe presentado el día de hoy, como el caso de CEPAS, COFAVIC, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quienes fueron fuente del primer informe de la Misión Internacional, que fueron señalados y víctimas de intimidación y hostigamiento por parte del Estado venezolano por seguir denunciando la crisis de derechos humanos y los crímenes que se cometen en nuestro país. Entonces, esto demuestra que efectivamente el Estado venezolano no tiene una voluntad real de cumplir con sus compromisos internacionales y que, por el contrario, ante el accionar de las organizaciones de derechos humanos que están en el terreno, pues buscan también aplicar toda esta política represiva en contra de ellas para evitar que sigan documentando, que sigan denunciando. Y esto se manifiesta desde actos de estigmatización, donde se señala a las organizaciones, se busca desprestigiar su trabajo, hasta agresiones físicas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, entre otros. Entonces, la comunidad internacional también está atenta a eso. De hecho, el día de hoy, la relatora sobre personas defensoras de Naciones Unidas también hizo pública una comunicación que se envió al Estado venezolano justamente por el incremento de las agresiones en contra de las personas defensoras. Entonces, vemos cómo esta lógica del enemigo interno se aplica en contra de toda persona que, como decía, promueva, defienda, exija al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos humanos. Eso es correcto. Y además me encanta que hayas mencionado el trabajo de la relatora especial para este tema, ¿no? Hay otro asunto que me parece importantísimo mencionar, y es que esta generalización del enemigo interno incluso abarca a los familiares de aquellos que han sido ubicados como objetivos dentro de esta enemistad, ¿no? Eso es lo que llama el informe del Sippenhaft, que lo practicaban los nazis y que a su manera también lo aplicaba Stalin, lo aplicaba Mao Zedong, es decir, cómo a través del vínculo consanguíneo del parentesco, entonces si fulanito de tal es considerado el enemigo, sea real o sea imaginario como un opositor, entonces todo su núcleo familiar también lo será. Eso es un dato muy importante, ¿no te parece? Sí, no, definitivamente, porque parte de la política de terror y de criminalización que ejerce el Estado va más allá de solo la acción directa en contra de la persona que es considerada enemigo. Como tú bien decías, hemos visto cómo el uso de lo que se llama castigos ejemplarizantes es también parte de los patrones represivos que ejerce y que aplica el Estado venezolano, donde
cuando no pueden llegar directamente a la persona de interés del Estado, pues entonces van en contra de sus familiares, en contra de personas allegados, de amigos, de su entorno cercano, justamente como una forma de ejercer presión y para poder alcanzar los objetivos que tiene el Estado de llegar a esa persona que tiene como punto de interés. Y esto lo hemos visto desde hace varios años. Recordemos el caso de uno de los alcaldes de Mérida en 2017 que estaba siendo perseguido y detuvieron a su hijo para que éste se entregara. Es decir, hemos visto cómo esto es un patrón recurrente, es decir, no son hechos o casos aislados. Lo mismo pasa cuando se detiene y se criminaliza a una persona defensora de derechos humanos. Esto no es solo en contra de esa persona que ha sido víctima de la agresión. Busca también enviar un mensaje ejemplarizante al resto del movimiento de derechos humanos, decir, bueno, estamos acá, esto es lo que vamos a hacer si ustedes siguen actuando y denunciando lo que están haciendo, porque la política de terror y criminalización del Estado va más allá de hechos concretos, sino que existen patrones que han podido ir siendo identificados y demostrados no solo por las organizaciones venezolanas, sino ahora también por organismos internacionales como la Misión Internacional, que muy bien lo manifiesta en el más reciente informe. Sí, yo creo que esa documentación, que además está complementada con la verificación y la confirmación por múltiples vías para llegar a la conclusión de que esos hechos están ocurriendo. Vamos a ir ahora a un corte, Mariana, y te pido que para el siguiente segmento empecemos a hablar de algunos casos emblemáticos, ¿no? Tanto y sobre todo enfocados en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, llamadas así en el derecho de los derechos humanos, o asesinatos llamados así en el derecho penal internacional. Ya volvemos en unos segundos. Vamos a corte. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa,
Una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos de nuevo en Monitor de Derechos Humanos en el programa Buen Provecho de todos los mediodías. Hoy estamos hablando con Mariana Romero, quien es la directora académica del Centro de Derechos Humanos de la Católica y también una activista connotada y sobre todo muy experimentada en la defensa de los derechos humanos. Hemos hablado del informe de la Misión Internacional Independiente sobre Determinación de los Hechos en la situación 1 de Venezuela, y vimos pues los aspectos estructurales, los aspectos funcionales del Poder Judicial como coadyuvantes de toda esta crisis y en alguna medida también como actores principales en la materia, ¿no? Pero quedamos entonces en hablar ahora de algunos casos que están, digamos, sobre el tapete y que son muy significativos, sobre todo en el tema de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué nos puedes comentar, Mariana, de la situación de la sentencia que se anunció ayer sobre el caso de David Vallenilla, en el supuesto pues manejado por el tribunal, según el cual debía ser el actor o el autor inmediato, que entiendo que es un sargento de uno de los componentes de la Fuerza Armada, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Mariana? Yo creo que el caso de David Vallenilla y lo que vimos esta semana con la reciente sentencia de absolución a el responsable inmediato es una muestra de lo que ya el informe de la misión venía evidenciando, de cómo en Venezuela el sistema de justicia es un brazo más de la represión, tanto por acción o por omisión. Un caso tan evidente que fue documentado en prensa, que hay videos de cómo se le dispara a quemarropa a David y a consecuencia de esos disparos fallece y se absuelva al autor de esto. Es una demostración manifiesta de cómo el Estado venezolano garantiza únicamente la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. No solo porque no investiga, no solo porque no condena a quienes tienen que condenar, sino también porque se presta para cometer arbitrariedades. Por ejemplo, decía el experto Francisco Cox Vial en su intervención que el hecho de que el sistema de justicia no investigue los actos de tortura, que además emita las órdenes de detención sin una causa justificable, las dilaciones indebidas, la persecución a los abogados, lo que estamos viendo en algunos casos desde 2014, que se presiona a las víctimas de violación de derechos humanos para que acepten defensa pública en lugar de su defensa privada con el fin de evitar que se denuncien las violaciones de derechos humanos, demuestra que, como decía, en Venezuela no hay garantía de justicia, hay garantía de impunidad y, pues, repito, el caso de Vallenilla es una muestra de eso, donde con todas las pruebas y las evidencias notorias, además de comunicacionales y públicas, aún así, el sistema de justicia venezolano absuelve a una persona responsable de un crimen tan atroz como fue el asesinato y la ejecución extrajudicial de una persona que se encontraba manifestando por la exigencia y la reivindicación de sus derechos. Sí, yo creo que es bien importante eso que has mencionado. Primero, vincularlo como una corroboración más de lo que afirma la misión de determinación de los hechos sobre el papel del Poder Judicial en asegurar, en garantizar que las atrocidades, en este caso de una ejecución clarísima, extrajudicial, ¿verdad? Según el derecho internacional de los derechos humanos, que nos consta todo, porque es un hecho notorio como internacional,
Eso lo vio todo el mundo en Venezuela, que prendió su televisor en ese momento y pudo percibir pues ese asunto, ¿no? Y luego ese hecho notorio revela además alevosía, ventaja, superioridad en fuerza y número, porque eran varios oficiales que estaban ahí, y por último un acto de crueldad porque fueron 2 disparos, ¿no? A quemarropa y en el pecho. Eso hace que un disparo de esa naturaleza, de un arma supuestamente no letal, se convierta en letal porque fue un disparo al corazón. Entonces, yo creo que la primera reacción de lo que yo he escuchado, de lo que he leído, de lo que he aprendido, quienes comentan esto, es que allí se toleró, se fue aquiescente con ese hecho cruel. ¿Qué piensas tú sobre la aquiescencia del Poder Judicial y del Ministerio Público? Sí, yo incluso creo que iría más allá de una actuación por aquiescencia, porque aquí no estamos hablando solo de que se actúa con consentimiento, sino que hay el cumplimiento directo de órdenes y se sigue una política que va, como decíamos, desde el Ejecutivo y se traslada al Poder Judicial y a las otras instituciones del Estado que ejecutan estas órdenes. No es simplemente que el Estado cumple con la independencia de poderes y si uno incumple sus deberes, el otro hace contrapeso. No, aquí estamos viendo cómo estructuralmente la falta de independencia lleva a que se puedan cometer este tipo de abusos, porque continúan las violaciones de derechos humanos, es decir, más allá de la ejecución extrajudicial que ocurrió. Siguen las violaciones al no haber justicia, continúan las violaciones para su familia, al no haber una reparación efectiva, al no garantizarse la no repetición de estos abusos, porque ¿qué sucede cuando no se sanciona a estos responsables? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando al Estado y al resto de los agresores? Que cualquier perpetrador que cometa una agresión así va a ser absuelto o va a quedar impune frente a la agresión que cometió. ¿Por qué? Porque hay un problema estructural donde fiscales, jueces, por distintas razones, sea presión, sea por afiliaciones políticas, cumple con esos lineamientos de la política represiva y vemos pues cómo el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza es un patrón constante en la represión, no solo en manifestaciones por derechos civiles y políticos. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social han también documentado el uso de la represión en contra de sectores vulnerables que salen simplemente a las calles para exigir la garantía de sus derechos económicos, sociales y culturales, para exigir agua, para exigir alimento. ¿Y qué sucede? La represión continúa no solo por las órdenes que se puede dar a los organismos de seguridad, sino también por la falta de diligencia, de realizar investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenar a los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Sí, hay un tema ahí muy importante en todo este asunto. Es decir, en este caso todo es importante realmente, ¿no? Pero creo que hay que ver, digamos, también la situación en perspectiva. El Ministerio Público anunció apelación, pero ahí nos situamos entonces en el siguiente problema. Si es que la Fiscalía hizo mal la acusación y el tribunal decidió conforme a derecho, el problema es muy grave. Pero si la Fiscalía hizo una buena acusación y de todas maneras el tribunal desestimó lo presentado por el fiscal, entonces el problema es más grave, ¿no? Y aunque apele, luego va a venir la segunda etapa de este asunto. ¿Cuánto tiempo podría durar un juicio de esta naturaleza? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado en distintos casos de ejecuciones extrajudiciales, cuyos casos en la vía interna han tardado entre 10 y 13 años. El caso de Loreto, por ejemplo, o el caso de Herrera Molina. Entonces, eso, en todo caso, estar atrapado en el sistema judicial penal es como el proceso de Kafka. No sé qué piensas tú sobre eso. Sí, aquí estamos viendo una falta total por parte de la jurisdicción interna del cumplimiento de la debida diligencia. Estamos hablando que esto es un caso de 2017, estamos ya casi en el último trimestre de 2021 y la familia no ha obtenido justicia frente a una violación manifiesta de derechos humanos. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que, repito, y lo que hemos venido conversando durante el encuentro de hoy, es que Venezuela no garantiza justicia, garantiza impunidad. ¿Y qué sucede?
el dilatar estos procesos, lo que vemos también en otros casos del diferimiento de audiencias, retrasar de forma indebida, eso demuestra que el sistema de justicia venezolano no tiene un interés real en proveer verdad, justicia y reparación a las víctimas, por lo que entonces, reiteramos, es necesario los distintos procesos que están llevándose a cabo en el seno internacional frente a las necesidades que tienen las víctimas y ante un sistema nacional que no cumple con sus obligaciones. Y pues efectivamente hay problemas estructurales que van desde la falta de capacitación efectiva de jueces y fiscales hasta la injerencia política, entre otras cosas, porque eso también lo refleja el reciente informe. O sea, aquí no hay un problema únicamente de órdenes que se dan desde otra institución al sistema de justicia, va también de la falta de preparación que los propios funcionarios tienen. Y otro aspecto muy importante que valdría la pena también resaltar es cómo la gran corrupción que existe en Venezuela afecta también todo lo que sería los procesos de justicia en el país. Entonces, volvemos al punto inicial. Venezuela se encuentra inmersa en una crisis estructural de derechos humanos, de gran corrupción, de emergencia humanitaria, que ante la falta de políticas públicas eficaces y ante un interés real por parte del Estado de respetar, garantizar y proteger derechos, deja a la población venezolana en una situación de grave desprotección. Sí, en el caso de Viva y en Vallenilla, que todavía uno no dejar de pensar en lo hiriente que fue esa situación, y ahora doblemente hiriente, porque no solamente fue un balazo en el pecho, sino el muchacho estaba en el suelo prácticamente, ¿no? Entonces, hay una indefensión total. Ahí se ve justamente, es un caso para la clínica jurídica, para analizar lo que es la alevosía justamente, ¿no? Y la innobleza del ataque. Pero por otro lado, ese no es el único caso. Son cientos de casos, y de los cuales quizás los más emblemáticos son el de Vallenilla, Pernalete y Albán, ¿no? Pero ¿qué se te ocurre sobre este tema y el problema estructural y funcional que tanto mencionas respecto al caso de Pernalete y Albán? ¿Figura también este problema dentro de eso o es un tema independiente? No, yo creo que estos casos demuestran también el del capitán Acosta Arévalo, todos ellos demuestran cómo lo que hablábamos, cómo ocurre lo que hablábamos al principio, que la fiscalía o algunos entes, organismos de justicia venezolanos quieren o pretenden hacer ver que se están cumpliendo las obligaciones, que se está avanzando en determinados procesos, pero cuando vemos que las sanciones no son proporcionales a los hechos cometidos, cuando no se habla de tortura, cuando no se habla de ejecución extrajudicial, cuando se sanciona por otros delitos que no quiere decir que no sean graves, pero que no se ajustan a lo que realmente ocurrió, se demuestra que no hay un interés real por proveer justicia a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. O sea, la familia Pernalete lo ha denunciado constantemente. No hay justicia cuando se sanciona a un perpetrador por hechos que no son los que cometió. Es decir, si un funcionario, si una persona cometió actos de tortura, cometió una ejecución extrajudicial, tiene que ser sancionado por ese delito. Venezuela tiene una ley para prevenir la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Por qué no se aplica esta ley? ¿Por qué a un funcionario que comete actos de tortura se le sanciona por homicidio preterintencional, por ejemplo? Porque, volvemos al punto, hay una situación estructural que demuestra que en Venezuela no hay justicia, que las instituciones incumplen con su deber, tanto por acción como por omisión, y eso ha tenido y sigue teniendo un rol importante en la represión y en la política represiva del Estado. Sí, tú mencionas mucho lo estructural y yo le agrego que además es un problema de fondo, ¿no? Revisando la legislación penal uno se consigue que, por ejemplo, no hay un tipo penal autónomo para el homicidio alevoso calificado, en el supuesto en el cual un oficial militar o civil mata a un ciudadano indefenso, que eso sería este caso, por ejemplo, ¿no? Sino que hay que hacer todo un esfuerzo de interpretación jurisprudencial y revisar una jurisprudencia que no es vinculante. Es decir, que en algunos casos se puede tomar y en otros casos no. Entonces,
en el mejor de los supuestos, a lo mejor esto queda como un homicidio intencional, o que se le fue la mano, o se le fue el gatillo, quién sabe, pues, ¿no? Entonces, el problema es estructural y de fondo, además del problema moral que hay también desde el punto de vista ya institucional, pues, ¿no? Y aparte de la falta de preparación o la preparación en sentido inverso, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos todavía unas policías dirigidas por militares, con concepto militarista y con una visión de los adversarios como si fueran enemigos políticos, ¿no? No sé si tú te has hecho esa pregunta y qué comentario tienes sobre eso. Yo creo que además, complementando un poco lo que venías hablando ahorita de las leyes y la tipificación penal, creo que otro de los problemas importantes que hay que abordar es cómo toda esta problemática de la represión también viene dada por la aprobación de distintas leyes que bien permiten o facilitan la persecución, pero que también son aplicadas a conveniencia. Por ejemplo, o sea, no solo el tema de la militarización ciudadana y cómo personas civiles han sido presentadas en tribunales militares y juzgadas por delitos militares, contrario a los estándares internacionales, sino también el uso, por ejemplo, de legislación antiterrorismo o la sentencia 2014 del Tribunal Supremo de Justicia sobre que para manifestar se requiere pedir un permiso. Es decir, vemos cómo la instrumentalización a través de la normativa a conveniencia de los intereses del Estado también genera violaciones de derechos humanos, también permite que puedan seguir cometiéndose estos abusos. Y allí vemos cómo efectivamente también hay un problema de fondo, donde no solo las instituciones incumplen con sus deberes, sino que hay un marco legal, o sea, un marco normativo restrictivo que también se usa para perseguir, para criminalizar. Por ejemplo, la llamada Ley Constitucional contra el Odio. Esta ley se aplica en contra de personas disidentes o consideradas enemigos, pero no se aplica, por ejemplo, contra los funcionarios del Estado que constantemente están señalando, acusando y haciendo llamados y apología a la violencia y al odio. Entonces, ahí vemos otro ejemplo claro de cómo en Venezuela pues todo ha sido creado por parte de quienes están en el poder para asegurar su permanencia allí, y cuando no se ven acorralados, pues hacen uso de la represión, de la criminalización, de la persecución y cualquier tipo de represalias para agredir, neutralizar a todas esas personas que consideran enemigos. Has mencionado un instrumento fundamental en esta materia, que es la famosa ley contra el odio, que yo le he titulado una ley más bien para el odio, ¿no? Pero también mencionaste la sentencia 2014, y está también dentro de ese marco jurídico regulatorio el famoso Plan Zamora, ¿no? Que todo ello en conjunto lo que hace es eliminar derechos, lo cual constituiría el crimen de lesa humanidad en grado de persecución. Entonces, yo creo que la mesa está servida para que pasen las cosas que están pasando. Entonces, ese tema de la sistematicidad, yo creo que va a ser, digamos, de mucho análisis en el seno de la Fiscalía, así como lo está haciendo en el seno de la Misión de Determinación de los Hechos. Nos está quedando muy poco tiempo ya para finalizar el programa. Se ha ido volando el tiempo gracias a que estamos muy concentrados y por supuesto, gracias a tu intervención. Pero me gustaría que enfatizaras en qué cosas debe hacer entonces la sociedad civil. ¿Qué debe hacer el ciudadano? ¿Qué deben hacer las víctimas? ¿Qué pueden hacer las ONGs que defienden derechos para contrarrestar esta tendencia tan agresiva, tan fuerte, tan persecutoria? ¿Qué se te ocurre? Yo creo que aquí es importante partir inicialmente de la importancia que el rol de la sociedad civil y que las propias víctimas han tenido, quienes a pesar de la represión, a pesar de la criminalización y los distintos abusos a los cuales se enfrentan, han seguido allí documentando, denunciando, exigiendo. El hecho de que hoy en día hayan al menos 5 procesos internacionales abiertos en seguimiento a la situación de Venezuela, como los 2 que hemos hablado hoy, la misión internacional, el propio examen preliminar ante la CPI, pero tenemos también el mecanismo especial de seguimiento sobre Venezuela, los mandatos dados específicamente para seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela a la alta comisionada, el proceso también llevado ante la organización
la Organización Internacional del Trabajo, demuestra que la resiliencia que la sociedad civil venezolana, que las víctimas han tenido en denunciar, en documentar, ha sido fundamental. Y en ese sentido, sí es importante también manejar las expectativas que a veces podemos tener frente a estos procesos. Recordar que no son carreras de velocidad, son carreras de resistencia, que estos procesos obedecen a una serie de pasos, de requisitos que deben cumplirse, que a veces no se ajustan a las necesidades de inmediatez que pueden tener las víctimas, que puede tener la sociedad, pero que son necesarios cumplir para poder avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos, para poder avanzar hacia el establecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y pues efectivamente la sanción de los responsables de estos abusos. Entonces, nuestro llamado es a que se siga documentando, se siga denunciando, así como se denuncian las violaciones específicas en el marco de protestas, también generar apoyo a la sociedad civil. Debe haber entornos propicios y seguros que permitan el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que permitan el trabajo de las organizaciones humanitarias, especialmente en un contexto de crisis político-institucional y de emergencia humanitaria como en el que vive Venezuela, porque para garantizar el derecho a una vida digna de todos los ciudadanos de nuestro país, el trabajo de las organizaciones es esencial, no solo en la documentación y denuncia, sino también en el acompañamiento a todas las víctimas. Sin duda alguna, creo que la documentación es algo clave, ¿no? Y eso requiere formación, requiere educación y también difusión. Y es justamente el objetivo que tenemos en el Monitor de Derechos Humanos, de difundir y de entrevistar a gente tan prestigiosa y tan competente como tú para continuar en esta labor. Sin embargo, ese esfuerzo todavía se queda corto frente a la necesidad. ¿Qué otras cosas, qué le toca, por ejemplo, a la universidad? Tú formas parte de un instituto educativo. ¿Qué más se puede hacer desde las universidades y en beneficio también de las universidades que están victimizadas por la falta de presupuesto, por los recursos, etcétera, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Sí, yo creo que aquí, viendo la necesidad no solo de documentar y defender, es necesario también la promoción de los derechos humanos. Y ahí el rol de la educación, de que los ciudadanos, de que los funcionarios públicos se capaciten, es también fundamental para garantizar que este tipo de abusos no se vuelvan a cometer en el futuro. Es decir, aquí tenemos que abordar cuestiones de fondo, cuestiones estructurales, como ya hemos venido conversando durante el programa de hoy, y esto parte, como decía, desde la educación para prevenir que se cometan violaciones, de la documentación, de la denuncia, del empoderamiento también de la ciudadanía de sus derechos humanos, que sepan también que se debe, se puede exigir que defender y promover derechos no es un delito, que no debe ser criminalizado y que toda persona que pues bajo los principios de igualdad y no discriminación exija y defienda derechos, está protegida también por el marco internacional y que el Estado venezolano también está obligado a garantizar y respetar el derecho a la defensa de derechos humanos. Creo que este es un cierre de oro, cerramos con broche de oro, porque le has dado en el centro del problema, en todas las preguntas que te hemos hecho, y porque has apuntalado el tema de la educación, que es tan fundamental para que no se repita y para que se invierta, digamos, en el largo plazo los valores, las conductas y sobre todo, pues, lo que necesitan las nuevas generaciones en torno, pues, a la seguridad básica, lo más elemental, ¿no? Para poder desarrollarse y poder formarse en nuestro país y que esa tendencia a irse del país por lo menos se mitigue y en algún momento se detenga y que la gente prefiera estar en su país como primera opción. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad estoy muy feliz, muy contento por tu brillante exposición y espero que nos volvamos a ver a futuro en otro programa con otros temas que manejas tan excelentemente bien. Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Fernando, y a toda la audiencia. Siempre un placer poder compartir contigo. Un fuerte abrazo. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como
@RCR750. La radio que se ve.